Hola chicos, muy bienvenidos a Piso de Ventas, el piso donde todo ocurre, todo acontece, todo pasa acá. Yo soy Camila Moki, estoy acá con mi parcero Darío. Hola Cami, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos acá, con un invitado bastante especial el día de hoy. Sí, ansiosos por el primer episodio del podcast. Y tenemos un invitado súper especial el día de hoy, que es Alejandro Troncoso. Alejandro, si quieres nos comenta un poco de dónde vienes, quién eres. Hola a ambos. Yo desde hace unos 8 años que trabajo en Jumpseller, como parte ahora líder del equipo de crecimiento. Es decir, estoy muy en contacto con los clientes que tenemos alrededor de todo el mundo y tratamos de procesar cada una de sus necesidades en funcionalidades para la plataforma. Eso es básicamente lo que hago yo. Súper. Y Alejandro, además de ser una persona muy influyente en el ecosistema de e-commerce en la TAM, también es un invitado más que especial porque es alguien que Darío conoce muy bien. Así que creo que Alejandro merece una explicación mejor de su rol. Así que te pido, Darío, que saque todo tu conocimiento de Alejandro. Mira, Alejandro, trabajamos muchos años en Jumpseller. Venimos de una trayectoria bastante amplia, de bastantes responsabilidades. Empezamos más o menos, Alejandro, 2016, 2017 más o menos juntos. Éramos un equipo bastante pequeño y nada, nos tocó ver temas de marketing, comerciales, productos, soporte. En verdad yo creo que tocamos todo lo que era la empresa, todo lo que era llevar una SaaS pequeña y de manera muy eficiente, ¿no? Porque era como el mantra, ¿no? Y sigue siendo, creo, el mantra de Jumpseller, trabajar de manera mucho más eficiente todos los procesos de inbound, de conversión de clientes, de mejoras de productos. Entonces, nada, como que ahí me adelanté un poquitito, pero ahí si quieres nos cuentas un poco sobre cómo lo siguen llevando, cómo ha sido toda esta trayectoria, llámase del 2017 hasta ahora, el crecimiento. Claro, tú hablas del 2017. El 2017, si pensamos que era el e-commerce en esa época, era otro mundo. Las pasarelas de pago funcionaban distinto. Los medios de envío, Chile Express tenía apenas una API que podíamos consultar. Era todo muy, muy pequeño. Y nosotros, como un equipo pequeño, de no más de 7, 8 personas eventualmente, teníamos que hacer lo mejor con los pocos recursos. Había una necesidad muy grande de pasar al mundo web de todos estos comercios y en un equipo muy pequeño había que hacer de todo. Y fue ahí donde yo entré al equipo de soporte. Darío, unas 2 semanas después, entra al equipo de marketing o negocios, pero ambos teníamos que trabajar, cubrir todas las necesidades de los clientes. A lo mejor Darío necesitaba cierta ayuda con ciertas áreas. Yo necesitaba cierta ayuda con el soporte. A lo mejor el fin de semana era muy difícil llevarlo solo yo, había que descansar eventualmente. Éramos un equipo bastante pequeño, o sea, éramos 6 personas aproximadamente, ¿no? Escribiendo la historia del e-commerce. En el principio, sobre todo aquí en Chile, cuando las herramientas eran muy pequeñas. Bueno, todo cambia eventualmente. Podríamos anticipar qué fecha produjo el cambio máximo. Mira. La fecha prohibida. Ahí estamos prohibido mencionar la palabra con P en toda la documentación de Jumpseller. Pero a partir de ahí, obviamente, el mundo para nosotros cambió completo. Claro. Y mira, quería partirte empezando aquí nuestra conversa de ascensor. Quería saber si hay alguna anécdota de ese tiempo que trabajaron juntos o algún desafío así que fue muy grande, no sé, y algo, coméntenme algo de esa amistad y de esa parcería. Un Alejandro y una yo, para que sea equitativo. Ya. Mira, nosotros como Jumpseller es una empresa que nace en Portugal. Ajá. Llega a Chile de mano de la primera versión, o la versión 0 de Startup Chile. Mis jefes, qué sé yo, los fundadores de la empresa llegan a Chile, conocen cómo funciona el ecosistema y es aquí donde crece más. Obviamente el origen es portugués y allá el día de hoy está la mayoría de nuestro equipo de desarrollo. Aquí en Chile estoy yo y está los equipos de diseño y soporte, pero ya está el core de la empresa. Entonces nos ha tocado viajar
con Darío a Portugal a conocer a los colegas, qué sé yo. Y ahí tuvimos algunas aventuras y desventuras conociendo la personalidad de los portugueses. Sí. Porque la idea era ir y conocer a los colegas, no solo la primera vez, ¿cierto? No solo ir una semana o un fin de semana, sino que nos quedamos 2 o 3 meses, había que vivir como vivían, bueno, nuestros clientes de allá y los colegas de allá. Nos tocó toparnos con esas diferencias culturales que pese a todo, yo creo que nos fue bastante bien ese viaje. Bueno, yo sigo volviendo cada vez que puedo para allá y fue muy, muy grato. Pero ahí es donde hay historias. Con el Darío un día fuimos a una fiesta en un pueblo que no sabría dónde apuntar en el mapa. Pues era un pueblo de 6.000, 8.000 personas. Y vamos en la mañana a tomar un desayuno. Mi desayuno normal aquí en Santiago son huevos con jamón. Sí, la comida es siempre un gran choque. Entonces vamos con el Darío en este pueblito, en la mitad de la nada, y pedimos un plato de huevos con jamón. Y llega un cerro de papas fritas, así como 5 kilos de papas fritas, cubiertas en jamón, y 6 huevos fritos encima. Por eso nos miraban tan raro. ¿Qué persona está desayunando huevos con jamón a esta hora? Y claro, y con longaniza también. Básicamente una chorrillana. Una chorrillana de desayuno. Sí, sí, tal cual. Y eso sirve también para conocernos más como compañeros de trabajo. Ahora justamente este sábado, en este mismo pueblo que se llama Val de Cambra, que está en el centro de Portugal, es al sur de Porto, hay un evento de unas viñas que están mostrando su producción, hablando de tecnologías para avanzar con eso. Y tenemos los contactos, ya nos hicimos varios amigos allá. Y justamente 2 miembros de nuestro equipo van el sábado al evento y estamos en una campaña activa para invitar a las viñas de Portugal a que vayan a conocernos, a conocer el producto de Jam Cellar como una plataforma e-commerce, además para vinos, que como estamos en Portugal y en Chile, nos preparamos y tenemos en el fondo todo lo necesario para eso y este tipo de conocer, visitar estos pueblitos nos acerca un poco a cómo viven los productores de esos mismos pueblos. ¡Ay, qué bacán! Y encuentro que eso de las empresas de operación global o regional, creo que es lo más bacán, así, esa interacción. Y también entender la diferencia de mercado, más de que diferencia cultural, cómo es ese comprador allá. O sea, ¿qué encuentras tú, por ejemplo, que hay de diferencia entre el comprador latino o el comprador chileno en lo que es venta online del comprador europeo, por ejemplo? Mira, ahora no hay tantas diferencias, pero hace unos años lo que uno veía es que habían pasarelas de pago populares en cada país que eran muy propias y que no se veían en otros lados. Pero hoy en día, no sé, Perú, Argentina, Brasil, todos operan bajo algo similar a Pix, ¿cierto? Una billetera virtual. En Europa también está MBWay, en Portugal, que es básicamente lo mismo, Bizum en España. Aquí en Chile, que Transbank funcionó bien desde sus inicios, nomás que no estamos tan masificados para las billeteras virtuales, pero hoy en día las operaciones son similares, excepto, bueno, Chile es una excepción por el caso de WebPay de Transbank, que estamos tan utilizados, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, todo el mundo sabe ya operar así, es muy difícil. Pero lo que veo es más similitudes ahora que diferencias, y cada vez se está viendo las expectativas de cuándo recibes un despacho. Aquí en Chile nosotros esperamos recibirlo hoy, mañana, lo más rápido posible. Sí. Lo mismo en las zonas metropolitanas europeas. En Perú no tanto. Por ejemplo, en Lima sí estás esperando recibir hoy. Las empresas de e-commerce en Lima utilizan mucho servicio de despacho como Pedido Ya, Uber, pero si estás en un pueblito más lejano de Lima, ahí esperas tener 4 5 días sería lo normal. Eso es lo que estoy viendo, pero está cambiando. O sea, cada vez está uniformándose más las expectativas en cuanto a cómo funciona el e-commerce. Sí, y en líneas generales, claro, ahí mencionaste 2 cosas, ¿no? El logístico y el medio de pago, pero a nivel de medio de pago también esa brecha que había de no bancarización en LATAM se ha ido también subsanando, ¿no? O sea, yo creo que anteriormente, hace 10 años atrás, hablamos de México, Colombia, como países donde no era tan común pagar con tarjeta de débito o crédito. Existía este modelo de compra ahora y paga después, donde ibas a la tienda de conveniencia y te llevabas el ticket de la orden y lo pagabas en efectivo, o pagabas contra entrega, que es bastante común en Colombia con Servientrega, por ejemplo. Y claro, todo esto ha ido cambiando, las personas empezaron a trabajar un poco más
o el comprador exige más, exige mayor rapidez, mayor eficiencia. Y yo creo que cambió mucho. Estoy hablando de la pandemia para acá. O sea, fue un boom. Sí, Pero hay cosas claro. que no cambian. Está el pago contra entrega, que en Colombia es necesario. Sí. Hay personas que no van a comprar online si no ven el producto antes de pagar. Mira. Entonces allí es una cosa Es un tema cultural, cultural, que tenemos que sí. entender de cómo funciona allí. Aquí en Chile, no, yo jamás he visto algo que se use como el pago contra entrega del producto, no solo el envío a la entrega, pero es algo cultural que existe en algunos países todavía. Pero yo creo que todo va a converger a la mejor práctica, que es lo más fácil. Porque el pago contra entrega tiene problemas, porque el usuario, si no lo encuentras en la casa, perdiste una venta. Claro. Claro, entonces te aumenta la tasa de retorno de producto y todo ese tipo de cosas también. Ahí, bueno, y avanzando con los medios de pago, ya existen, tú puedes pagar en Portugal con Pix desde Brasil, por ejemplo. El Pix está una locura. Hay Pix Está- transfronterizo ya Claro. operando con países portugueses. Nuestros clientes en Brasil nos están pagando su suscripción mediante Pix transfronterizo. Wow. Ya está funcionando y eventualmente vamos a ver, yo creo, billeteras que te permitan hacer estos pagos transfronterizos de forma más fácil. Lo que no hay todavía aquí en Latinoamérica son los envíos transfronterizos muy baratos. Tengo una clienta que opera en La Serena, que produce y tiene muchos seguidores en Instagram, un champú especial y un acondicionador para cierto tipo de cabellos. Y tiene tantos seguidores en redes que obviamente le llegan pedidos que eran gente de Brasil, de Argentina, de todo. Entonces hay pocas soluciones que tengan un costo de envío razonable que permitan operar directamente de Chile. Lo que le obliga a ella es tener una bodega en Brasil, otra bodega Claro. en Argentina, Sí. otra bodega en otros lados. Pero eso es algo que eventualmente va a mejorar. Yo entiendo que FedEx tiene vuelos, por ejemplo, que recorren Latinoamérica. Te permite tomar un producto que está en Lima y entregarlo en un periodo relativamente corto en Río, porque pasa el avión por allá. El tema ahora son los precios, que mientras más se utiliza, obviamente, esto se va a ir ajustando. Claro. Para un champú no vale la pena pagar ese No. costo de envío. Pero creo que quizás mirando hacia el futuro, quizás sea ese el camino. Disminuir las fronteras, que ya están medio... Están Difusas. pocas, Sí, sí, están ya como están difusas ya, difusas, pero creo que el camino va por ahí también. Y bueno, hoy en día se puede utilizar los productos de lujo. Si yo fabrico relojes de lujo, joyas de lujo, bueno, hay que pagar un seguro, pero se paga completamente el costo de envío muy fácilmente. Lentes de sol de lujo, por ejemplo, de un envío que salga en Miami y se entregue en Buenos Aires mediante FedEx o alguna... FedEx, bueno, es la aerolínea más grande del mundo, ¿cierto? Tienen tanto. Pero ese es el ejemplo que doy. Ya existe hoy en día eso. El tema es cómo llegamos a avanzar más en eso. Está difícil, no va a ser como Europa, yo creo. Aquí estamos más lejos. O sea, claro, geográficamente es totalmente distinto todo. Claro, Sí. ¿no? En Europa tenemos un cliente en Francia que produce ostras y las vende en Portugal. O sea, no, y llegan Es que allá frescas. es Y como están a una algunos región kilómetros de acá. distancia. Acá estamos a muchos kilómetros de distancia. Exacto, exacto. Sobre todo si hablamos de Chile, que de norte a sur solamente es complicado. Sí. Mira, y me gustaría volver un poquito en el tema un poco más personal. Es que me llamó mucho la atención. Creo que eso debe pasar contigo con frecuencia. Tu currículum es muy particular, encuentro, porque tú tenías matemáticas, teología, ecología y trabajas con e-commerce. Explícame cómo sucedió eso. Eso es una buena pregunta. Bueno, yo estudié en una universidad, en la Universidad Católica, que existió un programa que llamaban Ciencias Generales, ahora tiene otro nombre, se llama College, que te permitía estudiar varias cosas. Entonces yo partí explorando matemáticas porque tenía esta habilidad de aterrizar problemas de la vida real y resolverlos de forma abstracta, ¿cierto? Que es más o menos lo que me dedico a hacer Una habilidad muy hoy. buena. Sí. Ni todos la tienen. Y bueno, está la universidad que te expone distintas disciplinas y es Ujú. donde te permite hacer un minor en varias cosas. En esa época se permitía, creo que ahora eso ha cambiado. Y avancé en el minor en teología fundamental y los minors en ecología que tenían ahí también, solamente porque se podía. Aunque eso fue un inicio, pero me llevó a conocer varias personas que de hecho desencadenaron que terminara
sirviendo en una empresa de e-commerce. Sobre todo la parte de teología, porque uno para qué trabaja, ¿cierto? Trabajas para ganar un sueldo, sí, pero puedes trabajar en cualquier cosa ganando un sueldo. Yo creo que una formación multidisciplinaria te da una perspectiva de para qué estás realmente trabajando. A nosotros nos pasó, bueno, voy a decir la palabra que tengo prohibida en Jamsele, nos pasó en la pandemia que llegaban una panadería de Angola, por ejemplo, que en Angola se habla portugués, ¿cierto? Entonces nos ven a nosotros, plataforma en portugués, que, oye, no puedo vender, me decía. No tenemos compra, no puedo salir de la casa, estamos restringidos, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos para abrir esto. Y era el mismo problema que tenía una tienda de repuestos automotrices en Punta Arenas. Entonces, que no pueden salir, no puedo vender, el señor no sabía cómo funcionaba Internet, no sabía cómo hacer una transferencia por su celular o por su computadora. Entonces había que tener una motivación. Nosotros, ahí estaba en la pauta, ¿cierto? Que nosotros partimos de unos cuantos cientos de clientes a miles de clientes en unos cuantos meses debido a la pandemia. Y el trabajo fue mucho. ¿Qué es lo que nos hacía a nosotros sobrellevar la cantidad de trabajo? Fue justamente esa perspectiva que teníamos de que nosotros estamos aquí para... a mí me ayudó la teología, por ejemplo, para entender, estamos para servir, ¿cierto? Y a esta señora panadera de Angola o a este señor que vende repuestos, aunque no sabía hacer la transferencia, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos respondiendo? Y ahí nos permitió trabajar lo que pudimos, que fueron como un año en unos horarios imposibles, sí, y hasta que pudimos ahí en la noche. De pronto se nos perdió la memoria. ¿Qué pasó en junio del 2020? Yo no me acuerdo. No, yo me acuerdo completo. Ahora menciono lo que pasó, que sí lo tengo bastante grabado en mi mente. Me recuerdo que estaba el equipo de desarrollo haciendo soporte de tickets a la señora que vende crochets de animalitos. Era muy cómico porque éramos un equipo bastante limitado. Para esa época éramos como 15, 17 personas. Y nada, nos tocó ese crecimiento abrupto. Nada funcionaba. En un lugar donde había 1000 tiendas en ese entonces, que todo funcionaba bien, muy ajustado a las 1000 tiendas, pero de pronto habían 12.000 tiendas. Y de pronto, en un periodo tanto, no teníamos tiempo para contratar a nadie, eso en seres humanos, pero la infraestructura que teníamos no aguantaba. No, y la estructura operacional nuestra, o sea, capital humano, tampoco daba. Claro, nosotros el año anterior, ¿cierto? El 2019 fue, hasta el 2019, el cyber de fin de año fue el cyber más grande que ha tenido la historia de Chile. Entonces, para nosotros era fiesta los cyber. Yo no dormía toda la noche esperando que la gente tuviese preguntas, dudas, para poder ayudarnos durante todos los 3 días. Y después del 2020, todos los días en el cyber. Ese mismo día, ahora, hoy en día todavía se mantienen más o menos las mismas transacciones que ocurrían en los cyber antes de la pandemia. Wow. Todos los días. Y bueno, para poder sobrellevar eso, yo creo que mi formación a mí me ayudó, porque un punto había que seguir recibiendo y ayudando a esta gente y avanzando con eso. Eventualmente ya pudimos tomar una conciencia más empresarial. Ok, no podemos hacer esto. Ya no... Porque si seguimos tomando horas extra, muy bien para el bolsillo, pero muy mal para el negocio completo. Entonces ahí es donde empezamos a escalar en términos de personal, pero fuimos muy cuidadosos. Nosotros vimos algunos competidores nuestros que crecieron en cantidad de personal mucho, y después se fue reduciendo y volvieron de nuevo a donde comenzaron. Pasó mucho, sí. ¿Ustedes tuvieron layoffs después de ese crecimiento? No, nunca hemos tenido layoffs. Nosotros crecimos de a poquito, muy conservador. Nosotros somos autofinanciados, ¿cierto? Entonces fuimos muy conservadores, y las personas que se fueron fue porque, bueno, llegó en esa fecha. Claro, lo normal, la rotación. Sí. La rotación normal, pero todavía tenemos personas que nos quedamos y queremos mucho a nuestros clientes. Yo creo que por eso nos quedamos. Sí, porque al final yo encuentro que, hablando de la teología y todo eso, al final es sobre personas. O sea, nosotros trabajamos con tecnología, con ventas, y también, por un lado, estamos medio aislados, distantes del cliente, pero al final son personas. Del otro lado está una persona. Quien va a recibir ese producto es una persona. Y nosotros con familias, con temas. Y a mí me da mucha pena cuando, por ejemplo, por normas de la vida, un cliente no lo podemos tener. Teníamos un cliente de Irán, por ejemplo, que no lo pudimos servir, nos llegó una notificación de algún lado, era, por favor, ojo con estos datos que no pueden estar aquí. Entonces fue una pena porque tenía su negocio, vendía cassettes de música.
y Sí. tuvo que cerrar su negocio para eso. Después se fue a vivir a Arabia Saudita, ya esa es otra historia, y pudo seguir vendiendo. Pero uno trabaja para personas después de todo. Y nosotros que trabajamos con muchos clientes que son pequeños y medianos, bueno, grandes también, que siguen siendo personas, ¿cierto? Pero son operaciones ya Claro. un poco más profesionalizadas, que no les causa tanto impacto cuando hay un problema o un error. Hace poco Entel, por ejemplo, tenía problemas para conectarse lo vi en Twitter, para que los usuarios se conecten a páginas del extranjero. Entonces, algunos usuarios que ocupaban ese tipo de internet no podían meterse a nuestra página y las tiendas no funcionaban. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nada que hacer por unas cuantas horas. Y eso hiere mucho de pronto a un comerciante pequeño. Claro. Y una cosa también que me quedé pensando es sobre ese control que ustedes tuvieron con las personas. ¿Cómo fue manejar toda esa carga, todo ese trabajo en esa época? Ahí te pregunto de tu vida personal, cómo administrar toda esa locura en tu casa, con tu familia, pero también con las personas que trabajaban contigo. O sea, para que no colapsaran todos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo trabajaron eso? Fue difícil. Era esfuerzo, trabajo y mucha paciencia. Y entender al otro que también se iba a cansar. Entonces, en un principio nosotros pensamos, ok, vamos a pagar horas extra. Inventamos un sistema de horas extra. Entonces era súper bueno porque seguías trabajando horas, pero después ya no había la familia. Sí, ya la hora extra pesa. era irrelevante, Ya la familia pesa, entonces ya no hay más horas extra. Sí. Si trabajas una hora extra, ahora te la vamos a pagar de vuelta como un día de vacación pagado. Uh-huh. Yo ya tenía 46 días de vacaciones en ese punto. ¿Y cuándo me voy a tomar esto? Entonces dijimos, se prohíben las horas extra. Y ese fue un punto ya a fin del 2020, donde dijimos, esto se acabó, no hay más horas extra, vamos a tener que pensar en nosotros. Pero sí hubo mucho sacrificio en ese año, pero como todo, a muchas personas les pasó lo mismo, nosotros tuvimos que ahí poner mucho sacrificio personal. Claro, por supuesto. Y eso... Y se ejerció mucha empatía. Yo creo que el equipo fue bastante empático. Personas que no tenían que ver ayudaban en cosas que no tenían que hacer. Sí, una chiquilla que apenas hablaba español cometió un error en una funcionalidad y ella misma se metió al equipo de soporte a ayudar a los 200 tickets que habían llegado en 2 horas. Sí, sí. Por ese mismo caso, ¿no? Se generó mucha empatía y una muy buena conexión con mi equipo. Da gusto trabajar ahí cuando los más nuevos a lo mejor no lo ven así. Qué bueno, porque igual se ahorraron un año de dificultades. Una locura, sí. Sí. Bueno. Y bueno, aprovechando ese tema sobre personas también, quería hablar contigo sobre esa relación de cliente y producto. Entonces tú cuando gestionas cosas de producto, y nosotros sabemos que Jumpseller, por ejemplo, está en Portugal, ¿cómo hacer con que las cosas, las exigencias, lo que necesita el cliente, sea escuchado por el equipo interno de producto, de tecnología? ¿Cómo hace ese traspaso? Esto es muy importante. Y lo que voy a decir además responde a otra pregunta que típicamente me hacen. ¿Cómo un equipo pequeño de soporte, como nosotros, logra lidiar con miles de tiendas? Uh-huh. Y muchos casos. Y esto es muy importante, que es la estrategia que nosotros seguimos. Nuestro equipo de soporte es un equipo de profesionales expertos en su área, que son áreas distintas. No tenemos necesariamente expertos en e-commerce, pero sí tenemos un ingeniero industrial que conoce cómo funciona la industria, a lo mejor una psicóloga que entiende cómo funcionan ciertas cosas, pero son expertos en su área. Pero es muy importante para nosotros que nuestro equipo de soporte son personas que tienen cierta experiencia en la vida, en el trabajo, y que siguen el siguiente procedimiento. Entonces, un cliente llega con una pregunta o una duda. Esta persona, el agente de soporte, tiene que ser capaz de entender si esa duda había llegado antes, formalizar eso y estructurar un proceso para que el equipo de desarrollo adecuado tome eso y lo resuelva, de manera que ese problema no vuelva nunca más. Entonces, cuando un usuario hace una pregunta y una persona en cualquier plataforma y la persona del soporte simplemente la responde sin hacer ningún cambio organizacional, eso te puede llevar a un caos. Entonces,
para responder ahora a tu pregunta, teniendo un procedimiento de ese sentido, nosotros obligamos, bueno, no es que obliguemos, pero motivamos al equipo de soporte a ponerse en los pies del usuario que está pidiendo la solicitud. Entonces ahí es donde aprendimos mucho de cómo funciona el e-commerce en todos los países donde operamos. Porque le hacemos preguntas. Entonces el usuario me pide, ya, quiero que en el checkout pregunte boleto factura. A lo mejor la ejecutiva de soporte que vive en Colombia, porque parece que estamos en todo el mundo, no va a entender por qué es eso. Es mala práctica hacer tanta pregunta en el checkout. Pero se tiene que tomar el tiempo para entender, preguntarle a sus colegas que están en Chile. A lo mejor tiene un cliente que ha escrito por soporte que le cae bien y lo llama por teléfono. Hola Luis, hablamos contigo, disculpa que te moleste, me pidieron esto, te serviría a ti para tratar de entender cómo está funcionando. Entonces, el soporte es el pilar fundamental para entender lo que están necesitando los clientes. Y no siempre así. Muchas veces los clientes piden cosas que no sirven para nada, pero hay que tratar de tener una conversación y tratar de educarlos. A lo mejor yo pienso que no sirve para nada, pero me termina convenciendo de que sí sirve. No es un soporte reactivo, es un soporte que es muy proactivo. Y eso yo creo que es la clave para tener el tipo de negocio que nosotros tenemos. Y hay otro tema también, que es el poder nivelarte al nivel de conocimiento que tiene el cliente, ¿no? Que a veces, claro, las preguntas están tan estandarizadas que al final terminas dando una respuesta necia. No es la respuesta que un cliente de cierto nivel espera, sea alto o bajo. Sí. Y eso también es algo que se espera de cualquier respuesta de un ticket de Angel Seller. Sí, hay que tener esa sensibilidad, ¿verdad? Sí. Con el cliente, claro. Es verdad. Y también, ¿cómo mantener? Tengo dos preguntas ahí. ¿Cómo mantener el equipo tan integrado, siendo que están súper separados? Y la calidad, porque ustedes también pasaron de, no sé, 300 tickets ahí, pedidos de atención, a 12.000. ¿Cómo mantener la calidad que tú tenías con esos 300 en 12.000? ¿Y cómo mantener el equipo tan integrado a ese punto de llamar a ayúdame? Y 12.000 son los números de clientes. Eso multiplica por las veces que crean casos de soporte. Ahí claro. El número es tanto. Siendo bien riguroso con el procedimiento de escalar cualquier cosa, discutirlo, llegar armado de esta persona de soporte, reunirse con los equipos obviamente son videollamadas, pero con los equipos de desarrollo, y definir ese proceso fue lo que nos lleva más o menos a tener eso bien funcionando correctamente. Porque típicamente un bug no va a caer 2 veces. Nunca un error va a caer 2 veces. Y si cae de nuevo, vamos a entender qué pasó y podemos dar una explicación al usuario de qué pasó y por qué no lo hemos arreglado, porque a lo mejor ahí podemos tener una conversación. Pero es el flujo lo que importa para poder lograr eso, es la disciplina. Nosotros utilizamos Scrum para los equipos que pueden planificar su trabajo, pero el soporte no se puede planificar. Claro. Entonces los Scrum tienen que tener periodos cortos, con objetivos cortos, claros y que uno pueda ver resultados rápidos, porque si tiene objetivos a muy largo plazo, van a cruzarse con las necesidades de los clientes que cambian. Imagínate, en el largo plazo tú podrías tener, lo tuvimos en algún tiempo, vamos a integrar Instagram Shops y vamos a trabajar y ser gran ingeniero y tomar tiempo, y después llega Instagram, no, vamos a dar de baja Instagram Shops y se acaba. Entonces los usuarios ya no van a seguir pidiéndolo. Entonces hay que ser muy rápido con ese procedimiento de escalar las necesidades de los usuarios, y para organizarse Scrum está re bueno siempre y cuando uno tenga procesos cortitos, o sea, de tiempos cortos para avanzar con cada un proyecto. Claro. Y esa integración entre el equipo estando distante, ¿cómo la mantienen viva así? Bueno, no se da por azar. Es un esfuerzo constante de los fundadores. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mi equipo, que es el equipo de Growth, que está asociado al crecimiento de la empresa, cada uno de nuestros miembros del equipo, que son poquitos, tiene asignado un equipo de desarrollo. Entonces el equipo de soporte habla con nosotros traducimos desde el punto de vista del negocio y vamos nosotros a todas las reuniones importantes de los equipos de desarrollo a plantear lo que queremos hacer. Y es complicado porque el ingeniero quiere hacer ingeniería o quiere desarrollar código. El ingeniero muchas veces no le importa qué está haciendo la señora de Angola que vende sandalias.
Entonces tenemos ese diálogo, nos hemos vuelto expertos en poder dialogar con eso. Yamcele funciona como una empresa horizontal, en donde cada uno de sus miembros toma una decisión de qué es lo que va a trabajar y cómo va a ejecutar lo que quiere hacer. Entonces mucha de negociación y convencer a nuestros colegas, que son difíciles, por eso los elegimos, porque si fuesen fáciles, quizás que disparate de servicio tendríamos. Entonces conversar, convencer y avanzamos de esa forma. Pero tiene que ser muy riguroso el embudo, ¿cierto? Llegan 100 solicitudes, se tiene que procesar, tiene que haber este proceso, tienen que haber reuniones todos los días. No importa que se haya cortado la luz, qué sé yo, si te puedes conectar al teléfono. Todo el mundo conectado a la hora que le corresponde su reunión para avanzar, salvo que, no sé, haya un cataclismo. Ahí no nos conectamos, pero nos esforzamos a tener reuniones todos los días con los equipos de desarrollo. Sí, buena. Y claro, el desafío es siempre escuchar al cliente y de tu parte también traer eso para adentro y sensibilizar el equipo de desarrollo para que él también se conecte con esa señora que vende en Angola. Lo que hicimos para poder lograr eso, la señora que vende en Angola nos paga un plan que no cuesta más de 10 euros mensuales, que es muy poco. Es muy poco porque nos financia el tiempo que uno puede invertir en eso. Entonces nosotros, honestamente, lo único que pudimos hacer para eso fue crear planes superiores y le asignamos a estas personas que tomaron este plan superior un ejecutivo dentro de Yamcele. Y ese ejecutivo habla directamente con los clientes. Aquí ya ellos no pasan por soporte, porque son en el fondo negocios que permiten financiar una operación de ese tipo. De tener una persona que su voz se escucha más fuerte, ¿cierto? En los equipos de desarrollo. Y no es poco común que haya una reunión con uno de nuestros desarrolladores en Portugal, un empresario chileno, y yo o algún otro ejecutivo asignado para discutir cómo avanzar en un proyecto. Y eso solo se puede permitir, nos podemos permitir eso cuando creamos un plan que permitía financiar ese tipo de operaciones. Porque los planes que son para microempresas, pequeñas empresas, obviamente no podemos, aunque quisiéramos, reunirnos con los miles de negocios todos los días, pero es imposible. Entonces ellos siguen el flujo que te contaba por soporte, pero pudimos crear otro flujo para cosas que son más inmediatas, igual para comercios que venden mucho más también. Esa es la idea. Y los comercios que venden mucho más tienen necesidades que resuelven también problemas de los negocios más chicos. Ajá. Y en eso de escuchar el cliente, ¿ya te pasó alguna vez que un cliente te pidió algo que parecía, no sé, imposible y que tú no querías hacer, pero al final fue como, wow, debería haber hecho antes? No tanto, porque escuchamos a todos los clientes con mucha atención. Eso sí, que tenemos clientes que nosotros en Yamcele no restringimos el tipo de producto que se puede vender en nuestra plataforma porque no somos parte del proceso de pago. O sea, no, es una plataforma donde tú lo único que tienes que tener tiene que ser legal. Y ahí es donde nuestros clientes se enfrentan con distintas dificultades. Entonces ahí venden de todo lo que se puedan imaginar en Yamcele, siempre y cuando sea... Sí, a veces eso es bien, una anécdota bien curiosa de Yamcele, que a veces llega a una tienda que no tiene ni pies ni cabeza lo que están vendiendo. Es súper cómico. Desde, no sé, productos digitales, peces tropicales que exportan al extranjero y mil otras cosas que no voy a mencionar, pero esos son interesantes porque con uno de estos clientes extremos, que era una tienda en Holanda, tenía un problema porque por el contenido que ellos vendían no podían cobrar con Visa ni Mastercard. Entonces me pidieron una solución y yo le dije, por favor, voy a tener que... Muéstrame qué venden. Y no lo voy a decir en cámara. Oh, por favor. Pero ahí entendí por qué... Enough. Apaguen las cámaras. Queremos saber. Y ahí entendí por qué Visa y Mastercard no hoy pudimos encontrar una solución. Y resulta que lo que vendían era algo, obviamente en el ámbito como sexual, qué sé yo, y eran las personas más dulces con las que he tratado en una videollamada. Nada que ver con lo que uno... Nada que ver con lo que imaginabas, a pesar de lo que estaban vendiendo, que estaba dentro de lo legal, pero fuera de lo que las tarjetas querían arriesgar vender. Y ahí le hicimos una integración con una billetera de cryptocurrencies y pueden seguir con su negocio hasta el día de hoy. ¡Ay, maravilloso! Pero después vamos a hablar de los productos que vendían, que me quedé curiosa. Como la que vendía en Nueva York, como estos libros y insumos de brujería. Oh, sí, vendía la albahaca de la abuelita. Claro, la albahaca de la feria, pero ella la vendía más cara porque era como bendecida por... Era para hacer una magia. Un chamán, era un cliente que tenía... Esa era una cliente que tenía un programa de radio
de contenido místico, mágico, orillas y todas esas cosas. Constelaciones. Entonces ella vendía el libro de hechizos de la abuelita. Mira. Y para hacer el hechizo de la abuelita tenías que usar la albahaca de la abuelita, que costaba $25 para hacer el hechizo. Ese era muy Sabía hacer interesante. plata. Orégano. Pero ¿sabes qué? No hay que mirarla menos porque era un negocio tremendo. Una cantidad, millones de personas escuchaban su programa a la semana. Y la mujer lo movía completamente. Ellos ya no existen hoy en día, pero eso fue muy interesante. Y lo que decían, bueno, no, los clientes holandeses, eso eran ya ya era el extremo. Otra cosa en particular. Otras ligas. Bueno, volviendo al tema de los clientes y hablando de esa diferencia cultural y de los productos, todo eso, ¿qué te parece que no entiende el mundo del comprador latinoamericano? ¿Qué le falta entender? Es muy buena pregunta. O sea, si tú eres un comercio latinoamericano que ya opera aquí en Chile, es más fácil porque tú conoces qué es lo que espera el cliente. Hay una relación de confianza. ¿Qué es lo que en Colombia, por ejemplo, este es un negocio muy interesante, que es una señora que tiene su moto y se viste con chaquetas de moto y vende pinturas para uñas. Uh-huh. Yo la conocí porque creé un ticket hace un tiempo y dice, ¿cómo es posible que no tengan el color, no sé, fénix oscuro? Que era un color porque ahí aprendí que los colores de las pintas uñas tienen nombres así un poco extraños, son muy creativos. Entonces yo ayudé a que ella pudiese implementar los colores fénix oscuro, qué sé yo. Entonces, y ella hacía algo muy interesante, que le compraban, agarraba su pedido, lo metía a su mochila, tomaba la moto y lo iba a entregar. Y ella era muy transparente en su comercio sobre cómo funcionaba el negocio. Su Instagram ella subía los videos, o Facebook era en ese entonces, subía los videos de ella entregando esto. Entonces había una relación de confianza muy de cercanía con los usuarios. Entonces yo de pronto veo empresas que están iniciando, por ejemplo, operar aquí en Chile, eso era en Colombia, que les falta un poco eso, llegar más localmente. Nosotros como Jamseller también, cuando queremos crecer en Argentina, contratamos una persona argentina. Cuando queríamos crecer en Perú, pensamos en contratar una persona en Perú, al final no fue necesario, pero cuando fuimos a Colombia, tenemos una persona colombiana parte del equipo también. Entonces, tal vez como una buena recomendación para negocios que son de afuera, que quieran iniciarse aquí en Chile o cualquier otro país, es tener como parte de su equipo una persona que venga con toda la carga cultural, que te entienda comprender el contexto. Eso es muy importante. De hecho, yo lo viví, esa como fase de regionalización la viví yo cuando estaba en Jamseller. Y también la viví en Vitex. En Vitex estaba ya un poco más estructurado, pero sí, efectivamente hay un tema de tropicalización del lenguaje, inclusive en las landing pages. Yo me acuerdo, Ale, ¿te acuerdas? No sé, hacíamos A/B testing de cómo decíamos ciertas palabras en el landing. Algunos le decían tienda, otros le decían tienda online, otros le decían e-commerce. El carrito, el carro, la bolsa. El carro, el checkout. Entonces, todas esas diferencias se llevan a cabo en muchos niveles de la empresa, en la landing page, en las comunicaciones a nivel de marketing, en redes sociales. Entonces, como que una empresa que viene de afuera, uno de los errores que cometen es que toman Latinoamérica como un todo, y en verdad, Colombia es totalmente distinto a Chile. Sí. A nivel comercial, los ciclos de venta son totalmente distintos en México con Chile, por ejemplo, bastante notable. A nivel de marketing, el tema del lenguaje es muy importante, inclusive el tema de producto y esa capacidad de poder adaptarte y tener un mínimo viable también es muy importante. Sí. Porque a veces, claro, llegan a un país nuevo, entonces como que ya tengo un fit de producto del 50%, mi competencia me gana, y eventualmente terminan frustrándose porque, claro, tienen que llegar a cierto nivel para poder competir de manera efectiva con la competencia local, ¿no? Que puede o no ser mejor o peor. Entonces, y te ahorras mucho teniendo una persona que conozca el contexto y diga, no, eso no, aquí no va a funcionar. Y tener todas esas consideraciones. Y eso vuelve al tema que estábamos hablando antes, es sobre persona, al final. Entonces, eso es algo que no se paga, no se crea ese bagaje, esa estructura cultural que viene con la persona, ¿verdad? Y eso es sobre escuchar a la persona, estar en contacto con el mercado. Bueno, nuestro principal mercado aquí en Chile, ahí es donde yo trabajo, en Jamseller. Y una de las razones por la que nosotros invitamos a nuestros ingenieros, que sobre todo tienen proyectos que tienen que ver con Chile, no sé, Mercado Libre,
Chile Express, que vengan aquí. Los invitamos y de vez en cuando vienen ingenieros, niños chicos de 23, 24, 25 años, a conocer Chile. Se quedan 2, 3 meses para que también exploren cómo funciona el país para el cual están trabajando, porque Claro. un 70% de nuestros clientes sigue siendo chileno, y es mucho mejor para ellos cuando tienen esa visión. Claro. Y van al líder y compran un arroz para su casa y le preguntan factura, boleta, y él dice, ¡ah! Ahora entiendo. Eso era. Sí, no, la perspectiva es muy importante. Sí. Súper importante. Es necesario porque uno de lejos no puede ver eso. Hay que vivenciar, hay como bajar y vivir en la práctica. Y así los tuvimos a todos los chicos comprando en Mercado Libre como una locura, porque ya no existe Mercado Libre. Lo que hay es como un Amazon, a lo mejor hay otros marketplaces, pero no son tan rápidos. Entonces aquí, el último día, yo llego a la oficina, pero ¿qué son todas estas cosas? Son cosas que compré en Mercado Libre para probar cómo funcionaba. Yo llego con una pistola de agua y un montón de cosas en mi escritorio ahí, porque bueno, estaban probando cómo funcionaba. Mira, ahora ya estamos partiendo más al final y me gustaría hacer las preguntas de $1.000.000, que me imagino que te preguntan mucho eso, que si tuvieras que enseñar una sola cosa sobre vender online, ¿cuál es tu tip? Esto es muy bueno y voy a decir una respuesta muy muy acorde a los tiempos. Hoy en día tenemos que avanzar trabajando con inteligencia artificiales en todos nuestros negocios. Nosotros en Jumpseller hemos hecho un tremendo esfuerzo y estamos al día. Estamos con nuestra competencia principal, que es gigantesco, que es Shopify, pero estamos así. Con un día ponemos esto que ellos no tienen y el otro día ellos avanzan naturalmente. Sí. Vamos muy rápido con esas integraciones. Si hoy día yo creo que uno comienza o migra o implementa nuevas tecnologías a su flujo del comercio, yo creo que conectar la tienda con algún servicio, yo principalmente recomiendo a mis usuarios que usen el cloud. Nosotros en Jumpseller tenemos completamente integrado. Tú puedes decir en la página de contacto quiero que aparezca la figura de un conejito y además descuéntame todos los productos que tengan la palabra conejito un 10%. Entonces, imagínate lo que era antes, tener un comercio pequeño y hacer ese tipo de cosas, y ahora tú te multiplicaste por 10 como un comerciante. La principal queja que nosotros teníamos, nosotros entendemos que por qué un usuario elige una plataforma versus otra, es cuando esta otra plataforma resuelve mejor el día a día. Si tiene que ser trabajo manual, ya es un costo que se hace muy visible con el tiempo y tú quieres reducir el trabajo manual. Hoy en día hay que avanzar y no quedarse atrás, y es un problema porque todas las semanas sale una nueva cosa y hay que estar actualizándose semana a semana porque la competencia lo puede hacer en cualquier momento también. Sí, y eso también da poder al vendedor. Entonces, vendedores más chicos que antes quizá no tenían el conocimiento y eso, ahora tienen mucha más libertad trabajando con inteligencia artificial, ¿verdad? Tal cual. Y ahora hablando de los errores, ya hablamos de qué enseñar. ¿Qué te parece que es un error así como ya no se puede equivocarse en eso? Yo voy a partir con un error típico de algunos usuarios que hemos visto que son negocios pequeños. Y uno no tan pequeño. Usuarios que de pronto quieren comenzar con su negocio online, pero nunca han tenido un negocio físico. Es un problema. Va a ser muy difícil. Yo particularmente, si tuviese una idea de negocio y quisiera emprender con un e-commerce, a pesar de que yo sé mucho de e-commerce, en todo lo técnico, me tendría que asociar con un colega, un amigo o con alguna persona que ya haya tenido experiencias por lo menos vendiendo en físico. Lo buscaría yo. Porque están todos los temas tributarios, contables, contratación. Está el tema de precios también, costos, márgenes, que hay que dominar, yo siento, sí, en el comercio físico. Esto es más para los pequeños emprendedores, no estoy hablando para negocios más grandes, pero todos somos emprendedores de cierta forma en nuestro trabajo, pero sí, principalmente eso, no embarcarse en un proyecto sin conocer cómo funciona básicamente un proyecto de e-commerce, sin conocer cómo funciona
¿cómo lo venderías en la calle o en un Sí. negocio, en un lugar? Claro, y hay otro tema que yo creo que se repite, inclusive en clientes más grandes, que es el no medir. Bueno, O claro, sea, es eso parte es de lo mismo. típico. O sea, llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo vendo esto, es lo mejor que hay en el mercado, pero resulta que empiezan a lanzar ads a un segmento que no tiene nada que ver, un buyer persona que no tiene nada que ver, y queman la plata, pero así. Pues sobre todo con anuncios, que si uno no es cuidadoso No, se te va el dinero, se pero dispara. Pero los que sí son cuidadosos van ganando clientes y claro, clientes y clientes. es y más ya se hacen lento, dependientes. pero van seguros y es más escalable. Mira, Sí. un muy buen tip. Así que en general 2 tips. Uno, alíense, si están comenzando, con alguien que ya tenga alguna experiencia. Yo lo haría con mi papá, por ejemplo. Esa sería una idea. Y lo otro, lo que dice Darío está muy bien, definir qué es lo que uno quiere en términos numéricos y ver cómo se van moviendo esos números. O sea, nosotros hace poquitos en Gemseller pusimos una funcionalidad que te permite a ti crear tu informe. Con todos los touches que hacen los usuarios en los servidores, tenemos toda la información ya conectada y decimos y un día, ok, se acabó esto, porque nos pedían un poquito, hacíamos uno, hasta que al final lo hicimos todos. Y el usuario ahora puede crearse su propio informe. Y para que el usuario tampoco tenga que estar preocupándose, porque a lo mejor yo soy muy bueno haciendo zapatos, pero soy muy bueno planificando mi estrategia de crecimiento. Sí. Nosotros creamos ahí 45 informes que para nosotros son los esenciales. 45 son un número alto, pero yo quisiera tener unos 90. Pero tenemos estos 45, en el fondo va educando al usuario. Sí. Ok, en este informe yo estaba aquí el año pasado, ya no estoy aquí. ¿Qué pasó? Estamos avanzando con eso justamente porque es necesario para los negocios que están comenzando. Nosotros en Gemseller no cobramos comisiones por venta. Entonces a nosotros nos interesa que los usuarios se queden con nosotros mucho tiempo. Y para que se puedan quedar mucho tiempo, tienen que tener una proyección numérica de cómo poder medir cómo le está yendo bien y que tenga claridad de que si le está yendo bien, se quedan. Sí, súper. Oye, muy bacán todo eso. Yo creo que tenemos así harto conocimiento con ese podcast. Fue un muy buen estreno, ¿verdad? Yo creo. Encuentro Yo creo que lo hicimos bien. Arrancamos con fue todo. Bien. Bueno, a ustedes nos cuenten. Y para terminar, algo más relajadito, quería una recomendación de ustedes. No tiene que ver con trabajo, puede ser cualquier cosa, algo que estáis pegado últimamente, cualquier cosa. Yo estoy con Cloud, pero ya el plan básico de $20 no me sirve. Sí. Yo creo que mi recomendación a todos mis amigos, colegas, compañeros de trabajo, es que aprendan y avancen hasta que el plan les quede chico y se vean obligados a tengan que comprar. al plan. Porque si nos están viendo obligados al tener el plan grande, hay un problema. Están muy atrás. Sí. No sé cómo expresar la cantidad. Yo multipliqué mis manos por 20. Sí. Sí, es una locura. Es una locura y me gustaría transmitir eso, de que es hoy o nunca, y si este podcast lo escuchan el 2026 o el 2027, Ahí ya van a haber nuevas herramientas Sí. y va a haber que dominarlas todas. Sí. Hay que suscribirse al canal o a la cuenta de X de Cloud, básicamente porque están todos los días nuevos. Ayer salió una suite de seguridad que uno la instala con 2 palabras y todo el código que produces o todas tus medidas que produces pasan por una agente que revisa qué tan seguras son tus medidas. Y hace poco salió una para legales también. Y es todos los días. Entonces aquí una recomendación es tal vez dejar de lado un poco los hobbies, solo un poquito, y tomar 10 minutos del día, sentarse a leer lo que es nuevo y ver cómo implementarlo en el flujo de negocio. Claro, perfecto. ¿Tú, Darío? Mira, tocando el tema de Ale igual con la IA, yo creo que claro, eventualmente hay que tener cierto alfabetismo con todos los términos, con todo lo que se puede hacer. Mucha gente habla y aquí me voy a meter en este tema que siempre está en boca, ¿no? Que nos va a quitar el trabajo, que qué sé yo. Al final, el que no la usa es el que se va a quedar sin trabajo. No Bueno, el que claro. no. Es al revés. Entonces yo creo que todos nos pongamos la meta de aprender, de entender cómo funciona, cómo crear un prompt eficiente, cómo aplicar eso en mi día a día, aplicar mi expertise, mi conexión con el mundo, con las personas,
y quitarme todo lo latoso. Quitarme el PPT, quitarme la hoja de Excel, quitarme la tabla dinámica. El Darío ya está un programador. No, o sea, a veces inclusive, bueno, hay otras cosas que puedo hablar y puedo profundizar, etcétera, pero claro, eventualmente ya inclusive con Cloud Code puedes crearte tus propios programas, inclusive cosas que en el día a día tú haces y las puedes ir automatizando. Se viene en Jamseller la creación de aplicaciones por palabra. Entonces, de pronto el usuario nos pide, esto es muy bueno. Los usuarios nos pedían, ¿puedes integrarte con este sistema? ¿Puedes integrarte con este sistema? Y lo que decidimos hacer ahora es que el usuario va a llegar a escribir ahí en su panel de administración, quiero crear una integración de inventario entre mi cuenta de Jamseller y mi cuenta de esta otra aplicación. Y se va a hacer la aplicación y va a quedar instalada. Eso es lo que llega, eso es lo mínimo que ahora uno puede hacer directamente con Cloud Code, lo va a poder hacer directamente en los paneles de Jamseller, pero hoy en día ya se puede hacer con esto otro. Sí. Bueno, ustedes sacaron mi recomendación y va a ser lo mismo. Principalmente una buena construcción de prompt, porque yo imaginaba que una buena construcción de prompt la podía hacer yo antes, pero ahora que me metí en eso, ya entendí que no era exactamente eso. Entonces, más que nada, aprender esa construcción. Y aprovechando de dar un tip distinto de lo que trajeron los dos, yo creo que en todos lados estamos todos muy pegados con la IA. Pero justo para darme energía para toda esa locura que estamos viviendo ahora, que es un momento muy único en la historia del mundo, yo me desperto todos los días con canciones disco de los 70. Entonces, esa es mi recomendación. Escuchar canciones disco de los 70. Después puedo poner en los comentarios mi playlist, que yo tengo una playlist muy buena, muy buena. Vale. Y para darme energía, así, sacarme de la cama tempranito, solo eso. Te voy a hacer cuando tengo una reunión con el equipo de Portugal ahí a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana voy a poner un poco de disco no hay cómo no prenderte. Yo soy más de la época de los 80. A mí me gusta más el pop ese 80. Igual funciona, pero yo estoy ahora pegado con los 70. No, en mi década. Rica música. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en ese episodio piloto que... Yo estoy muy satisfecha con lo que hablamos aquí hoy. Creo que fue muy provechoso. Un gusto conocerte y gracias por venir acá, Ale. Bueno, chicos, de ustedes, me gustaría mucho que comentaran qué les pareció el episodio, si tienen sugerencia de temas, sugerencia de personas que deben venir al piso de ventas, escriban ahí a nosotros. Y eso, muchísimas gracias. Hasta el próximo.